Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Mi nombre es Angélica Schil y hoy estoy junto a Nelly Huerta, con quien ya hemos estado en otro podcast, así es que si quieren revisar también el tema anterior, que estuvo muy interesante, vayan a nuestras redes de Spotify y YouTube para poder ver el podcast anterior. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la salud mental y en especial de que sería bueno que naturalizáramos la salud mental. Ese va a ser como nuestro tema de hoy, que le vamos a dar vuelta. Y Nelly, a propósito, ella es psicóloga y organizacional y también de clínica. Entonces, este tema no solamente lo aborda desde el punto de vista de las familias, sino también de las empresas, porque la salud mental está en todos lados. Bienvenida. Sí, muchas gracias Ángel, estoy súper contenta de estar aquí nuevamente y sobre todo hablando de un tema que a mí en lo personal me toca profundamente por mi trabajo, pero también porque yo digo, en todas las familias siempre hay alguien que quizás ha tenido dificultades o nosotros mismos quizás hemos tenido momentos de la vida con dificultad, así que me gusta esta campaña de naturalizar la salud mental. ¿Sí? ¿Y a qué le vamos a llamar naturalizar la salud mental? Hacerlo cotidiano, hacerlo algo que así como comemos, vamos al dentista, se supone vamos al dentista una vez al año, se supone. Hoy día estamos en la campaña en octubre de la mamografía, ¿cierto? Y cada vez se hace más común. Y hoy día también, el viernes que pasó, el 10 de octubre, fue el Día de la Salud Mental, entonces también es una invitación a empezar a hablar de esto, a hacer el check-in emocional que a veces en Simpatía también hacemos y proponemos, pero empezar a hacerlo como una conversación más cotidiana, ¿sí? De eso se trata. Como es un tema de salud, debiera ser tan natural como cuando yo todos los años voy a hacerme mi chequeo anual de exámenes de sangre, examen ginecológico, los hombres también tienen sus propios exámenes, pero esto debiera ser como un check-in también habitual para saber cómo está el estado de nuestra salud mental, porque desde ahí surge todo lo que hacemos, la calidad de nuestras relaciones laborales, familiares, de amigos, surge siempre desde... Si tú estás, por ejemplo, el otro día mi pareja estaba enfermo y no pudo ir a jugar a la pelota. Claro, y si el cuerpo físico no te acompaña, tú vas a poder tener que decir que no a muchas cosas. Pero el cuerpo mental, o sea, es como la condición mental también, si no estamos en condiciones apropiadas, todo lo que hagamos con otro también puede resultar con errores, con problemas o con costos que son poco saludables. ¿Ya? De eso muchos hablan de los costos poco saludables de las culturas que no son saludables, digamos, mentalmente. Porque se empiezan a generar espacios donde tú te das cuenta que andas más irritable, que andas con menos atención, entonces tienes más riesgo. Más riesgo que las cosas en una conversación fluyen o no fluyen con muchos más errores. Claro, ahí, 100%. Sí, el mal clima laboral, personas que responden de forma explosiva, temas de memoria, eso a veces nos cuesta vincularlo con la salud mental, porque a veces yo escucho a harta gente que dice, uy, como que se me olvida todo, y entonces van al neurólogo, que sí, también, obviamente hay una parte más neurológica, pero muchas de esas señales pueden tener que ver con momentos de estrés. O sea, es muy natural que cuando estamos pasando épocas de estrés, o cuando hay cambio estacional, que también hoy día sabemos que también influye, podemos tener algunos síntomas como cognitivos y que a veces creemos que es voluntario. Pues yo digo, pero reacciona mejor la próxima vez, Ángel. Y quizás no es tan voluntario, o sea, sí, hay una parte donde nos podemos gestionar, pero cuando estamos en un periodo de dificultad tendemos mucho más a responder de mala forma, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ocurrir esto de las culturas que no son saludables, sobre todo cuando es el jefe el que a veces no anda muy bien y bueno, aparecen conductas de maltrato, ¿cierto? Sí. Todas esas conductas que ya hablamos también en un podcast anterior, pero que pueden tener que ver con eso. De hecho, estaba pensando en qué tan importante es que la gente en el trabajo o en la familia anuncie, diga, oye, no me siento bien, oye, no, todos saben que cuando yo no duermo bien, ¿cierto? Mi forma de funcionar, mi capacidad de atención, mi forma de percibir el mundo cambia, entonces no es un buen momento para ciertas cosas, por ejemplo, para pedir un aumento de sueldo. No es un buen momento. Claro, exactamente. Porque obviamente mi disposición a todo lo que me esté pasando va a estar regulado por el modo en el que esté. Y si mi modo de cansancio, de doble presencia o de un estrés alto, sin a lo mejor a llegar a un nivel de burnout, pero estando al borde ya no es saludable.
para cualquier relación o para cualquier actividad en general. Claro, sí. Si pensaba un poquito en esto de cuán adultos somos en el abordaje de la salud mental, porque a propósito de esto que dice el chequeo, Claro. las personas que hoy día se hacen chequeo, podemos decir que son bien responsables y autónomas, adultas de su salud, ¿cierto? Y esto que dices tú, de tener esa conciencia, también tiene que ver con la adultez, o sea, como con hacerme cargo y preguntarme en la mañana cómo amanecí, y qué es lo que esa energía hoy día me permite o no, porque así como tú dices, ya, le pasamos el aviso al equipo, si yo soy la directora, pero también es qué conversaciones o qué decisiones voy a tomar hoy día, porque si hoy día yo quería tener esa conversación súper importante con alguien, con un cliente, con mi pareja, quizá no es el día para hacerlo No, si es no que manches. lo puedo mover. Entonces, ahí es cuán responsables somos de avisar al otro para cuidar la relación también, para que el otro no se lo tome de forma personal, pero también cuán responsable soy yo con las actividades que tengo en el día. Y claro, hay algunas que son impostergables, pero hay otras que quizá, como dices, si estás mal, no tomes decisiones, no hagas grandes No es el movimientos, momento. ¿cierto? No es el Ujú. momento. Pero para eso se requiere una mentalidad como bien adulta, digo yo, como de ser bien responsable y tener educación también en el tema, porque a veces no sabemos muy bien lo que nos pasa, ¿sí? Es como que no logramos entender, así ando como rara, pero no... Claro, ¿cómo me vivo el día? Porque tú dijiste algo bien interesante, lo estaba chequeando y dije, ¿qué hago yo? A ver, cuando yo sé que Mm, amanezco mal, ¿qué hago? Y además también abrumada con muchas cosas. Yo siento que mi nivel de conciencia aumenta porque ya me digo, oye, soy yo la que ando mal. Es como todo el mm, rato entender que soy yo la que ando mal y tengo que tener más atención a las cosas que pasan en el ambiente, ya sea, no sé, una noticia, una persona que habla más fuerte, o mm, una persona que dice algo que a lo mejor no me gustó, de cómo me vivo eso, porque entiendo que no estoy bien, por lo tanto, como me conozco, ya sé que mis reacciones podían ser, mm, no sé, pues, más bruscas, más, con menos cuidado. Y ahí creo que el tener esa conciencia, ese nivel de conciencia, yo creo que nos hace bien, mm, de entender que cuando estamos mal, es como, no está mal estar mal, mm, ¿ya? Pero el tema es cómo me vivo y qué hago, qué cuido para poder mantener las relaciones y que las cosas mm, no se no generen fricción con otro o quiebres con otro, por a veces el error de no darme cuenta mm, oportunamente y comunicarlo. claro. Estaba pensando en eso y hay una cosa que también yo decía, bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta? Entonces ahí creo que es importante entender las señales y estar Mm, atento a algunas señales en específico. ¿Cuáles mm. tú dirías que son esas señales que nos muestran que nuestra salud mental no está muy Claro, bien? sí. Bueno, hay varias señales. Hay señales que tienen que ver con la parte más emocional, como las emociones que comenzamos a habitar, que son emociones que pueden acercarnos más al malestar, ¿sí? Las emociones en sí no son ni buenas ni malas, pero sí hay emociones que cuando empezamos a habitarlas por un largo periodo, por ejemplo la tristeza es muy útil para ciertos momentos, pero si estamos todos los días tristes, y quizás no sabemos muy bien por qué, porque ahí también, si quizás estamos en un duelo, podemos entender, ¿cierto? Pero si no, estar con la energía más bajita, estar muy irritables, estar en la ira, ¿cierto? Evitar la ira, entonces la ira, la tristeza, esta insatisfacción también, esta sensación de insatisfacción constante, estar más negativos, esas son señales más emocionales, ¿sí? Por otro lado, como hablábamos, están las señales más cognitivas, que tienen que ver con que se nos empiezan a olvidar los temas, estamos con desfase de memoria, decimos, hoy ando con déficit atencional, nuestra atención, o sea, me están hablando y como que capto el 5% de lo que me están hablando, entonces como que ando en otra, ¿cierto? Andamos como la luna. Entonces, esas señales hay que ponerle atención también. Y lo otro son señales más físicas, que también pueden empezar a veces, también el cuerpo El cuerpo habla, como el dicen. cuerpo habla y tiene mecanismos que, claro, sabe ocultar muy bien la Sí. tristeza, la ira, pero empezamos con el lumbago, el colon La irritable, migraña, la migraña, ¿cierto? Estas cefaleas, tensión muscular, que siento que ando con el cuerpo bruxismo, todo bruxismo, o sea, sí, el tiritón en el el tiritón en ojo. el ojo. Me acordaste que en algún momento hice un taller y le pregunté a ejecutivos como, bueno, ¿qué señales reconocen en otros, no en ustedes? Obviamente. Hoy empezaron a aparecer y empezaron a mirarse porque, claro, no era tan en otros. Pues. No. Entonces era como ansiedad, mira, me acordé de la ansiedad, empezar a subir de peso, por ejemplo, porque estamos mucho más comiendo a deshoras o inapetencia, que también hay personas que se lo viven de esa manera, dejan de comer, ¿cierto? Entonces, cambios habituales, cambios en la rutina, ¿cierto?
hay varias señales, ahí ya tenemos una gama como para empezar a reconocer. ¿Sí? Sí, o por ejemplo, cómo nos estamos viviendo el futuro. Mm, Porque hoy día se habla mucho de este tema de la incertidumbre. ¿Ya? Hoy también. estamos viviendo en Sí. tiempos de incertidumbre. Sí, eso lo hemos vivido toda la vida, así eso no es nada nuevo. Sí. El tema es cómo yo me vivo esa incertidumbre que creo que va a pasar, porque eso, estar pensando o rumiando mucho en el futuro, hace que también yo en el presente ya me empiece a vivir como que algo está pasando sin haberlo pasado. Sí. Y eso también empieza a afectar nuestra salud mental. No estamos diciendo que ustedes no piensen en el futuro, porque eso nos permite anticipar escenarios, prepararnos, pero también a la vez quedarnos pegados en algo que no existe, es lo que también nos desgasta en el presente y hace que nos enfermemos más y nuestra salud mental se vea mermada. Que también todos los cambios futuros que vienen, no sé, cambios de, no sé, de presidente, cambios de ejecutivos, cambios en una organización, cualquier cambio que la gente piense que va a venir, ya la predispone. ¿Ya? A muchas personas, a lo mejor con entusiasmo y otras personas, pero con una depresión y ansiedad y de algo que todavía no ocurre. Entonces eso creo que también hay que mirarlo, como nos estamos viendo el posible futuro como una verdad en el presente, Claro. o como una posibilidad a la cual que me permite mirar cómo yo me puedo desenvolver. Y qué importante eso que dices tú, como mirar los contextos. Pensé en el escenario Así. electoral que estamos y algo que también, por ejemplo, ahora en septiembre, que yo te comentaba, que ha sido el tema de los suicidios de este mes, y que son temas que aparecen en la televisión. Bueno, ¿para qué hablar de la televisión y el tema de la delincuencia y todo eso? Pero que también son contextos que para algunas personas que están pasando momentos de mayor dificultad se perciben de manera mayor, porque quizás la persona que... Porque refuerza lo que tú estás. Exactamente, entonces también entender estos contextos y poder tomarlos también. Yo creo que acá el mayor riesgo en la salud mental es no hablar de salud mental, ¿sí? Es como, o sobre todo, yo te contaba que estuve acompañando en una organización que falleció una persona por suicidio. Hablar del tema, o sea, se sabe que no hablar del tema es más riesgoso y a veces sentimos que no, si no hablamos no va a pasar, ¿cierto? Claro. Esto es como la sexualidad de los adolescentes, no le digamos lo de que... No, quedar embarazado. No, si no hablamos Mentira. de eso, no se va a embarazar. No es así, o sea, las cosas van a ocurrir igual. Y en la medida que hablamos y lo normalizamos, a propósito de normalizar la salud mental, estamos siendo más preventivos porque nos damos cuenta que a todos nos empieza a pasar. Pues, como en todas las familias se cuece nada. Así como todas las personas, los seres humanos tienen en mente, ya es altamente probable que en algún minuto de la vida tú hayas, o vas a pasar, o vas a vivir algún episodio de alguna enfermedad mental o un estado mental que no sea propio. Así que yo creo que eso se vendría siendo como, oye, esto es un tema tremendo que hemos escondido durante muchos años y que hoy día tenemos que poner este elefante sobre la mesa y mirarlo con atención, porque eso de ahí pueden salir cosas muy buenas para las familias, para las empresas, de naturalizar esto como un tema más y no como un tema tabú, no como algo vergonzoso, no como algo inapropiado, porque no es muy distinto. Una debilidad. Claro. ¿Cuánto tiempo fue así como...? Es que para mí no es muy distinto cuando te golpeas en la rodilla y tú vas al traumatólogo. Claro. Sí, cuando te pasa algo que cambia tu hechura interna, cambia tu forma de percibir el mundo o entender o te cambia las emociones. También pues, hay especialistas que saben cómo volver a reparar esa hechura interna para que efectivamente tú puedas estar más tranquila o más tranquilo y operar y hacer tu cosa y tu vida desde ahí. Sí, lo que pasa es que yo siento que como en la mente tú dices, no es un huesito, no sé, pues ¿dónde está la mente? A ver, ¿dónde está la mente? Pareciera que no fuese como algo abstracto, pero es súper concreto, porque ocurre entre la relación de lo que nos pasa a nosotros como organismo vivo, en nuestro sistema nervioso y lo que nosotros percibimos del medio. Y eso es un proceso que pareciera invisible, pero sumamente concreto y operacional, que ocurre en nuestra biología. Sí. No ocurre en un lugar que no existe, no. Claro. Existe y habita en nuestra biología, en nuestro sistema nervioso, en nuestras hormonas, todo eso forma parte de lo que nosotros hoy día decimos, oye, ¿qué es lo que es la mente? Bueno, la mente no es el cerebro en sí, es lo que ocurre entre una persona y el medio en el que existe. Y en eso se genera como esta percepción, esta creencia. Y pensaba qué importante eso que comentas tú, que si lo tuviésemos en el colegio o como mucho más jóvenes, porque eso nos haría también, hoy día desde la ciencia hay muchas maneras de reconocer cuando alguien está triste. El otro día
compartía un post donde hablaba que las emociones están en distintos lugares del cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si desde niños pudiéramos tocar un poquito más esto que a veces nos parece tan abstracto? Y yo la otra vez le decía al ejecutivo, pues, o sea, si tú vendrías al trabajo con la mano fracturada, no, pues no, obvio que no, porque todos van a ver, no voy a poder moverla, pero con depresión, sí. Entonces, claro, porque la depresión no se ve, entonces, igual también hay otros, yo digo, hay duelos que son como aceptados culturalmente y hay otros que no, porque si fallece un hijo, obviamente ese es un duelo que la mayoría de las veces tenemos mucho respeto, pero cuando alguien se separa después de un matrimonio, como que al otro día tiene que estar operando como si nada hubiese pasado y también es un duelo importante, pero todavía estamos avanzando hacia allá, ¿sí? Como a reconocer cómo nos va impactando esos cambios de la vida también. Ahora, pero me quedé con esto que dijiste, que le decía el gerente, ¿ya? Esto, ya, ¿te vendía con la mano fracturada? Claro. No, porque se ve, ya. ¿Se vendía con depresión? Sí, va igual. Pero ¿en qué lo notamos hoy? Son en las conductas, ¿ya? Una conducta, no sé, que tenga, que todas las que mencionamos, la irritabilidad, la desconcentración, entonces, esos síntomas te están mostrando que hay un modo de operar que nuestra biología no está en un proceso normal o rutinario o habitual de trabajo, por lo tanto también tenemos que poner mucho atención, sobre todo por el tema de los incidentes, las rotas, o sea, porque eso te puede llevar inclusive a tener un accidente fatal si es que no es bien detectado a tiempo. Exacto. O las altas rotaciones, o las personas licencias que médicas. el aumento de licencias Sí. médicas es impresionante, Sí. justamente porque estamos siendo muy reactivos con la salud mental. Mi ideal sería casi como que todos los años nosotros tuviésemos en las épocas peak que hacernos un chequeo. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerme un chequeo para ver cómo estoy. Porque a veces yo puedo saber cómo estoy, pero cuando otra persona te da alguna señal, pista o una evaluación, te puede orientar de mejor manera para que tú solita te des cuenta cómo estás. El otro día acompañé a una persona que quiero mucho, y porque estaba muy irritable y se salió de su eje amoroso, le corrió el eje amoroso, y claro, y tuvo una pelea, etcétera. Entonces se sentía muy mal y empezamos a mirar cómo estás hoy día, ¿ya? ¿Qué sistemas y qué situaciones te están pasando que hace que tú cambies tu forma de ser, tu forma de reaccionar a las situaciones? Y empezamos a mapear que habían varias, 4 o 5 circunstancias que no eran menores, no eran menores en un puro cuerpo, Claro. de sostener. Entonces fuimos haciendo como un pequeño, primero darnos cuenta de dónde estamos, aceptar que estamos en una situación de salud mental que tenemos que atender, priorizar algunos trabajos, pero lo primero es también como poner un paño frío sobre, pero mira cómo estamos. Es natural que emerja esta persona que a lo mejor con esa conducta que no te gustó, que te arrepientes, porque fue un error. Y ahí hablamos harto de los errores en la relación, porque una persona que está operando con una salud mental inadecuada va a tender a hacer conductas que son inapropiadas, que al otro le van a dañar, no le van a gustar, pero no lo están haciendo con querer. No son voluntarios. Claro, son involuntarios. Son reacciones. Y sabes que solamente esa pura conversación de situarse y entender que estaba sosteniendo 4 problemas a la vez, ya bajó un poco de es lo que decía hasta al principio, tener un grado de conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me estoy viviendo las cosas que estoy haciendo? Para desde ahí, de nuevo, decidir qué hago, ¿ya? ¿Por qué caminos voy? ¿Qué abandono? ¿Qué suelto? ¿Cómo pido ayuda? ¿Qué otra cosa necesito yo para transitar este momento de pic de estrés? Y eso es lo que hablamos un poco de que quienes deben recibir apoyo o alerta. ¿Sí? Que no es solamente la persona que está pasando el proceso, sino que tú también me comentabas otras cosas. ¿Quiénes más deberían recibir alerta? O sea, o cuidarse. Claro. Es que me quedé pensando un poquito antes, me había quedado pensando en esto de la importancia de tener a un otro que me ayude a mirar con perspectiva, que es un poco lo que tú estabas compartiendo. Cuando estamos solos nos ahogamos un poquito en esto, pero el tener, incluso a veces puede ser un profesional de la salud mental, un coach, pero también podría ser una integrante de la familia, una amiga, que me ayuda a salir un poquito de acá y mirar con perspectiva. Y desde ahí, bueno, hablábamos de la importancia de, en el contexto laboral, ¿no? Como de cómo los líderes también hoy día pueden ir acompañando o detectando esas señales, no para hacer terapia ni para andar coachando a su equipo, pero sí para de repente tener mayor visión y de repente abrir esa conversación para que nos ocupemos también, ¿sí? Nos podamos ocupar.
No sé si iba por ahí Sí. o íbamos por otro lado. Sí, sí. Sí. Sí, no sé, ¿por dónde vamos a llegar? Sí, porque en el fondo también para ir cerrando esta conversación sobre salud mental, ¿qué te parece que desde tu propia experiencia también, qué recomendaciones les podemos dar a las personas para que hoy, que estamos entrando en un periodo de pic, ojo, diciembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, Sí. es el término del fin de año, término de hay que cumplir las metas, el colegio, las graduaciones, empezar las vacaciones, se empieza a sentir el cansancio del año y además el cambio de estación. Entonces, están pasando muchas cosas, por eso en estas épocas aumentan las atenciones clínicas. Claro. ¿Sí? O sea, hay una correlación porque obviamente, por lo menos en Chile, que estamos en esta época del año y del cierre de año, empiezan los mayores niveles de exigencia y ahí tenemos que saber cuidarnos. ¿Qué cosas le recomendaríamos para a la gente para que pueda cuidarse y llegar bien de que febrero? Sí. Cómo llegar bien a las vacaciones, porque hay gente que sobrevive y en las vacaciones se enferma porque el cuerpo, claro, estuvo ahí aguantando. Yo creo que lo primero, y lo hemos reforzado harto hoy día, es empezar a hablar de salud mental. O sea, tener una conversación de repente, yo le digo como lo conversamos con mi pareja también, esta reunión de directorio de repente, que a veces puede ser para revisar las finanzas de la casa. O, tú tienes reunión de verdad, que buena. Entonces revisamos las planillas de Excel, qué sé yo. Pero también podemos tener una reunión de directorio para revisar cómo estamos. ¿Cómo estamos? Y ni siquiera hablar de la relación, de repente hablar de cómo estamos individualmente, porque a veces hablar de la relación ya es un segundo nivel, ¿cierto? Pero empezar a hablar, o sea, con la pareja, con los hijos. Hay una campaña muy bonita que hoy día está en las redes de quizás un adolescente contándole a la mamá. Y la mamá le dice, ay, qué exagerado, eso le pasa a todo el mundo. Pero después hay un momento que la mamá se como que dice, a ver, espérame, déjame escucharte. Entonces, yo creo que la mayor prevención ocurre con hablar. O sea, hoy día se sabe que hablar de suicidio previene el suicidio. Hablar de salud mental nos ayuda a tener una mejor salud mental. Eso primero. Y lo segundo, yo diría que es la invitación a estar atento a mi operar, o sea, a lo que me va pasando, a mis señales. Estar atento a eso que quizás mis reacciones, lo que dices tú, las reacciones, cómo amanezco en la mañana, preguntarme cómo amaneció el día, cómo estoy llegando a la casa, porque a veces llegamos a la casa y no nos preguntamos, quizás antes de abrir la puerta, decir, a ver, ¿cómo vengo llegando a la casa? ¿En qué emoción estoy? ¿Puedo gestionar esa emoción? ¿Quiero cambiar? O quizás no, ando enojado y voy a pasar el aviso. Entonces también ahí me gusta mucho esta estrategia de pasar el aviso y avisarle a nuestros compañeros de trabajo, como lo has dicho tú, en la mañana decir, oye, hoy día no dormí bien, pero también a nuestros hijos, pareja, y avisar y decir, ¿sabes qué? Hoy día ando más irritable. Reconocer cómo estamos, Exacto. honestidad. Sí. Tener la tranquilidad y la libertad de poder hablarlo, porque justamente si no aparece es muy difícil cambiar algo que no lo ponemos a la vista. Claro. Yo quiero cerrar con una frase que me gusta mucho del doctor Humberto Maturana. Él decía, somos la pregunta, entonces ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Somos el camino y la respuesta. Entonces, somos nosotros los que podemos decir, sabes que yo no me siento bien, algo me está pasando. Ya, pero el camino también viene con cómo pido ayuda, cómo estoy con otro, qué hago con eso. Y después volver a preguntarse, ¿me gusta ahora vivir? Bueno, la verdad es que sí, ahora sí. O no, y vuelvo de nuevo a buscar caminos y soluciones con otros para poder tener un cuidado de las relaciones, de ti mismo y de tu entorno, que a veces no somos muy conscientes de eso. Así que somos la pregunta, el camino y la respuesta para resolverlo también. Así que a cuidarse y espero que también esta salud mental esté cada vez mejor en la medida que podemos hablar y que podemos como hacer prevención en salud mental, porque hoy día todavía estamos muy reactivos a la salud mental. Sí. Así que quédese con la amiga, el amigo, cómo estoy, hable eso, claro. Exacto. Bien, muchas gracias por la invitación a Muchas conversar gracias, nuevamente. Estamos hablándonos, síganos en nuestras redes, por favor, en Simpatía Consultores y también en Spotify y YouTube en Conversar con Simpatía. Nos vemos.